¿Qué tal, estimados estudiantes del segundo año de secundaria de la IAP El Triunfo? Tengan ustedes un buen día. Sean bienvenidos a una nueva sesión de geografía en la cual nosotros vamos a hablar todo lo relacionado a lo que es potamología y limnología. Algo nuevo para ustedes, ¿verdad? Se preguntarán ya desde entonces, ¿qué es potamología? ¿Qué será la limnología? Pues bien, la potamología en este caso es una ciencia que estudia los ríos y la limnología es una ciencia que estudia lagos y lagunas. Por ende ya podemos nosotros conocer, ¿no? que vamos a hablar hoy día de los ríos, lagos y las lagunas. Bien, entonces veamos primero los ríos. ¿Qué es lo que pasa con los ríos? Mira, los ríos en este caso, ¿qué es un río? Se considera como un río a una corriente de agua que se desplaza por la parte continental, desde las partes más altas hacia las más bajas, para llegar a desembocar en otro río, en un lago o en el mar en este caso. Ahora, ¿cómo es que se origina un río? El origen de un río puede estar en una fuente o en un manantial, en un lago o en el deshielo de un glaciar. Es por eso que decimos que su origen puede ser glaciar, lacustre, pluvial, afluente o tectónico. Ahora, ya que estamos hablando de los ríos, pues hay que conocer sus partes, ¿verdad? Y decimos que los ríos en este caso tienen como primera parte el cauce, que también es conocido como lecho o alveo. Es la cavidad por donde discurren las aguas del río. Puede asumir ciertos desniveles, como también puede ser muy profundo en este caso. También encontramos el talweg, que es la línea media que une los extremos del cauce en su parte más profunda. La continuación del talweg es conocida como línea de vaguada. Permite establecer límites entre los países cuando un río es el que figura como elemento divisorio. Bien, ahí ustedes pueden apreciar las partes en las imágenes que les he colocado en el presente video. Bien, ahora también encontramos el curso de un río. ¿Qué es el curso? Se preguntarán. Mira, cuando hablamos de curso, se refiere a la distancia comprendida entre el lugar de origen y la desembocadura del río. En otras palabras, es la longitud del río. Presenta tres niveles, en donde la acción erosiva de las aguas varía considerablemente. El curso puede ser recto o meándrico en este caso. ¿Ya? Hablamos de un curso superior, de un curso medio y de un curso inferior. Un curso superior que también es conocido como la juventud de un río, debido a la gran capacidad erosiva que presenta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las aguas discurren a gran velocidad, ya que la pendiente es muy pronunciada. Además, en este nivel no suele presentarse afluentes. Ahora, si hablamos del curso medio, ¿qué es lo que pasa? Se le denomina como la adultez de un río. ¿Por qué? Porque el relieve por donde se desplaza ya no es muy pronunciado en este caso, presentando además un gran número de afluentes y efluentes. Luego tenemos un curso inferior, que es por su velocidad de desplazamiento. Es básicamente depósito de materiales acarreados desde los niveles más altos, por lo que es denominado la vejez de un río. Se desplaza por relieves llanos hasta llegar a la desembocadura. Bien, luego también tenemos lo que viene a ser el caudal de un río, ¿no? Y decimos entonces, ¿qué es el caudal de un río? El caudal es también denominado débito, pues se refiere al volumen de agua que transporta un río. Se mide en metros cúbicos por segundo. El caudal se determina multiplicando el ancho del cauce por la profundidad del cauce y por la velocidad del río. Si hablamos del río más caudaloso en América, pues decimos que es el Amazonas, ¿no? Ahora, cuando el volumen aumenta, se le conoce como crecida o avenida del río, pudiendo en algunos casos desbordarse del cauce. Si el volumen disminuye, se le conoce como estiaje, presentando en este caso gran disminución de agua de la cual transporta un río. Entonces ya decimos crecida cuando el caudal aumenta y estiaje cuando el caudal disminuye, ¿verdad? Ahora, también tenemos un régimen. ¿A qué se le conoce como régimen? Pues si hablamos nosotros
de régimen nos referimos a la variación periódica del volumen de agua que transporta un río, pudiendo ser por estaciones o anualmente. La variación del régimen está determinada por algunos factores como son el clima, el relieve, la naturaleza del suelo y la misma vegetación. Encontramos dos tipos de régimen, pues hablamos de un régimen regular y de un régimen irregular. El régimen regular se denomina cuando las variaciones no son considerables, pues el río conserva su volumen promedio en el transcurso del año. Es el caso de los ríos de la cuenca del Amazonas. Y luego tenemos el régimen irregular. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se produce cuando las variaciones son muy notorias, tanto que algunos llegan a secarse por un tiempo. Es el caso de los ríos costeños de Perú o los de la hoya del Titicaca. Bien, ahora también hablamos de la desembocadura. Bien, ya ustedes entenderán, desembocadura, donde termina un río. Pues tienen razón en este caso. ¿Por qué? Porque la desembocadura es el destino final de las aguas de un río, el cual puede ser en un lago, en un río o en el mismo mar. Los grandes ríos generalmente desembocan en los mares, hay que tener en cuenta eso. Bien, ahora, hay dos tipos de desembocadura muy notorias. Estamos hablando de la desembocadura de tipo estuario y la desembocadura de tipo delta. Veamos primero la desembocadura de tipo estuario, que es también conocida como desembocadura en forma de embudo. Bien, pues en este caso el río desagua por medio de un solo canal muy amplio. Podemos citar aquí al Amazonas, al río de la Plata. Luego también tenemos la desembocadura de tipo delta, que se caracteriza porque el río desagua por medio de varios canales, los cuales se asemejan al delta del alfabeto griego, ¿verdad? El río que originó esta denominación fue el río Nilo. Y como otros ejemplos aquí, pues podemos citar al Congo, al Mississippi, al Volga, entre otros. Luego tenemos la corriente de un río. Cuando nosotros hablamos de corriente de un río, nos referimos al desplazamiento continuo que las aguas presentan, pudiendo ser de dos tipos, pues hablamos de una corriente laminar y de una corriente turbulenta, es decir, de una un poco accidentada y de una tranquila, ¿verdad? Primero veamos la corriente laminar, que en este caso se desplaza de forma paralela, debido a que su cauce es uniforme. Las aguas alcanzan mayores velocidades. Pero ¿qué es lo que pasa con la corriente turbulenta? La corriente turbulenta, las aguas se desplazan de manera irregular, sin tener una dirección fija. Ello se debe a lo accidentado que es su cauce. Luego tenemos también lo que es el afluente, el efluente y la confluencia. El afluente, también llamado tributario. El efluente, también llamado emisario. Y la confluencia. Veamos primero qué son cada uno de ellos. El afluente, en este caso, se denomina así cuando un río secundario desagua en otro principal, incrementando de esta forma el caudal. Es por eso que se le conoce como río tributario. Luego tenemos el efluente. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre cuando un río se forma de un río principal, ¿verdad? Generando que el volumen de este disminuya. Bien. Luego también tenemos la confluencia. ¿Qué es la confluencia? Es la unión de dos o más ríos que se reúnen para formar otro río. Bien, en este caso, si citamos algún ejemplo, pues podemos decir la unión del Urubamba y del Tambo, ¿no? Que dan origen ¿a qué? Al río Ucayali. Luego también tenemos nosotros lo que es el Divortium Aquarium. Dirán, ¿qué es eso? La divisoria de aguas, muchachos. ¿Ya? La divisoria de aguas. Que en este caso es originada por la presencia de cadenas montañosas, generando que los ríos se dividan en diferentes direcciones. Bien, si hablamos de los Andes, pues constituyen una gran divisoria de aguas, desde la cual descienden aguas hacia el Pacífico y otras hacia el Atlántico, ¿ya? Entonces ya sabes, Divortium Aquarium, divisoria de aguas. Luego también tenemos lo que son las cuencas. ¿Qué es la cuenca? Te preguntarás. La cuenca es aquella región territorial que es irrigada, drenada o recorrida por un sistema fluvial
¿Y qué es un sistema fluvial? Tú dirás. El sistema fluvial se le conoce así a un río principal con sus afluentes, efluentes y subafluentes, los cuales se desplazan por un determinado territorio. Bien, entonces sigamos con las cuencas. Existen dos tipos de cuencas, la hidrográfica y la hidrogeológica, que se refiere a la cuenca de aguas subterráneas. Pues bueno, luego también tenemos los tipos de cuenca según el destino del río. Estamos hablando de la cuenca endorreica, de la cuenca exorreica y de la cuenca arreica. ¿Qué es la cuenca endorreica? Cuando los ríos no tienen salida hacia los mares, pues terminan perdiéndose en la parte continental. Ejemplo de ello, la hoya del Titicaca, el río Jordán, luego también Amuraria, entre otros, ¿no? Luego también tenemos las cuencas exorreicas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las aguas de los ríos que irrigan el territorio llegan a desaguar en los océanos, cada uno de manera independiente o a través de un colector común. Ejemplo de ellos tenemos el río Amazonas, el río Nilo, Ganges, entre otros. Por último, hablamos de las cuencas arreicas. ¿Qué es lo que pasa con las cuencas arreicas? Mira, ocurre cuando a pesar de existir un cauce que permite la llegada de las aguas del río hacia el mar, estas no llegan permanentemente porque se filtraron o evaporaron las aguas en el trayecto. Esto suele ocurrir sobre todo en épocas de estiaje, ¿ya? Pues al disminuir considerablemente el caudal, el poco volumen transportado no llega a desaguar en las aguas oceánicas. Es el caso de los ríos Ica, el río Piura, entre otras. Bien, luego también, ya si estamos hablando de la parte de un río, ¿qué es un río? También tenemos que conocer por qué es importante un río. Entonces decimos que los ríos tienen gran importancia desde diferentes aspectos, ¿verdad? Los cuales en este caso podemos mencionar, pues, proveen de agua para el consumo doméstico, proveen de agua para la actividad agrícola, proveen de agua para la actividad ganadera, para la actividad industrial. Asimismo generan energía eléctrica, lo que se conoce como hidroeléctrica, permiten la navegación, permiten el tráfico comercial y turístico. Desde un punto de vista geopolítico, también se constituyen en medios integradores del territorio, permiten la práctica de deportes. Cuando hablamos del deporte, pues nos referimos al canotaje, ¿no? También se constituyen en los colectores de las aguas residuales, elevando así su nivel de contaminación y permiten la extracción de especies para el consumo humano, Bien, ahora hay que hablar de los lagos y las lagunas, limnología. La limnología, ciencia que estudia los lagos y las lagunas. Bien, concepto. Entonces veamos. Un lago es aquella masa de agua permanente y relativamente extensa, más o menos profunda, depositada en una depresión de terreno y sin comunicación con las aguas oceánicas. Bien, ahora también hay que diferenciar lo que son lagunas, charcas y ciénagas en este caso. ¿Por qué? Porque mira, las lagunas son masas pequeñas de agua, por lo general poco profundas, razón por la cual no se puede realizar la navegación pesada. Puede verse crecer vegetación a lo largo de ellas, ya hay que tener en cuenta eso. Luego decimos las charcas. ¿Qué son las charcas? Pues son masas de agua estancada, aún más pequeñas que las lagunas, en las cuales crecen abundantes hierbas y plantas acuáticas. Y las ciénagas, en este caso, que se refieren a masas de agua muy pequeñas, poco profundas, pero con abundante lodo en el fondo. Se alimentan generalmente de lluvias, filtraciones, entre otras cosas. Bien, ahora veamos las partes que presenta un lago. Pues decimos que tiene tres partes: el escaño, el talud y el fondo. Como ustedes pueden apreciar ahí en la imagen, pues el escaño sería la letra A, el talud sería la letra B y el fondo pues sería la letra C. Ahí los he colocado en las imágenes respectivamente. ¿Pero qué es el escaño? El escaño es el borde o contorno y es de suave declive. El talud presenta una pendiente algo pronunciada y se prolonga hasta llegar al fondo. ¿Y qué es el fondo? Pues es el área casi plana y en algunos casos accidentada que se encuentra cubierto por la acumulación de sedimentos traídos por sus afluentes. El fondo y el talud se caracterizan en este caso por ser impermeables.
También tenemos algunas características de los lagos y lagunas, ¿no? Hablamos de la salinidad, la temperatura, el color, el oleaje y el nivel del lago. De manera general, decimos que la salinidad es variada. ¿Por qué? Porque va dependiendo de qué presente un emisario y en caso de no tenerlo, pues es muy alta, ¿no? Otro factor que también puede variar la salinidad y la temperatura, que de ser muy elevada genera considerablemente evaporación. También tenemos la latitud y la antigüedad de deformación que presenta el lago, pues, ¿no? Según cómo pueden afectar estos factores, tendremos lagos de agua dulce y lagos salinos. Luego el color. ¿Qué pasa con el color de los lagos? Mira, el color depende del contenido. Si abundan muchas especies, tienden a ser oscuros. De igual forma, tiene que ver mucho la presencia del río emisario en este caso. ¿Ya? Luego hablamos del oleaje. ¿Qué pasa con el oleaje? Es pequeño debido a su poca profundidad y su menor extensión en comparación a los océanos. Se registran olas de 10 a 20 centímetros, dependiendo también de la intensidad del viento. Pues no, el viento es un factor muy importante aquí en cuanto al oleaje de los lagos. Ahora, el nivel del lago. ¿Qué pasa en el nivel del lago? Está referido al equilibrio existente entre la cantidad de agua que ingresa y egresa del lago. Es decir, es un balance entre la alimentación y el desagüe. Si se altera este balance, se generan anomalías en el lago, pudiendo ocurrir un desembalse o su extinción en algunos casos. ¿Ya? Ahora, la clasificación de los lagos tenemos según su tamaño, según la presencia de organismos y también según su génesis, su origen. Mira, si hablamos de según sus tamaños, hablamos de regatos, de estanques, de lagunas, de charcas, de lagos, de ciénagas. Si hablamos de según la presencia de organismos, pues decimos eutróficos y oligotróficos. ¿Qué es eso? Me dirás tú. Mira, los eutróficos son aquellos donde abunda material orgánico. Tú dirás, ¿qué es el material orgánico? Son las algas y la flora, ¿ya? Que cuando muere se va acumulando al fondo, lo cual genera la disminución del oxígeno en aguas profundas, reduciendo así la concentración de peces. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los oligotróficos? En este caso, los niveles de nutrición son bajos, pues se reduce la actividad orgánica y el agua permanece oxigenada. Por ello abundan los océanos. Perdón, los peces. Luego tenemos, según su génesis, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos los tectónicos, que por lo general estos se originan por la presencia de fallas y plegamientos de la corteza, donde terminan por acumularse las masas de agua. Luego tenemos los de origen volcánico, que es donde las masas de agua se han acumulado en los cráteres o calderas de volcanes apagados, llegando a ser profundos. Además son privados de desagües superficiales. Luego tenemos los glaciares, que en este caso son aquellos que se han formado en las áreas que fueron erosionadas por el accionar del hielo. Es decir, en los circos que luego han sido impermeabilizados por las morrenas. Luego que decimos también de que estos depósitos de agua se ubican en las zonas de alta montaña, ¿no? Si hablamos de un lago de barrera, pues decimos que son conocidos también como de derrumbamiento. ¿Por qué? Porque se originan cuando el cauce de un río es obstruido por la caída de grandes cantidades de materiales, pudiendo ser aluviones, huaicos, lavas volcánicas, entre otras. Luego hablamos de los lagos de herradura. ¿Qué es un lago de herradura? En este caso, pues son conocidos también como media luna por la forma que presentan. Son aquellos que se forman en los cauces abandonados de los ríos. Estos cauces abandonados se originan sobre todo por la erosión lateral que realizan los ríos en su curso medio, ya en su curso medio. Luego tenemos los artificiales. ¿Qué es lo que pasa con los artificiales? Que son aquellos que se forman cuando el hombre realiza obras de represamiento con fines de aprovechar mejor el recurso hídrico, ¿ya? Y luego también tenemos pues el lago residual. ¿Qué es residual? Son aquellos donde las masas de agua se han quedado como reliquia de la anterior presencia del mar, en la zona que fue separada del mismo por movimientos tectónicos o fluctuaciones del nivel del mar. Bien, del nivel del mar. Entonces, ahí vemos lo que son la clasificación de los lagos. También hemos visto las partes de un lago, ¿no? Pues hablamos ahora de la importancia de los lagos, ¿sí? La importancia de los lagos, ¿por qué son importantes? Porque son termorreguladores del ambiente, ¿sí? Constituyen grandes reservas de agua para uso doméstico y agrícolas,
Asimismo, pues van a permitir en este caso el transporte, permiten la actividad comercial, permiten la realización de actividades como la pesca y la acuicultura. Son generadores de energía eléctrica, sobre todo cuando se aprovecha el emisario. Son también atractivos turísticos, ¿no? Regulan el caudal del río, ¿sí? Bien, ahora, de manera rápida decimos los principales lagos, ¿no? Algunos más conocidos. Si hablamos del lago de mayor superficie, el Caspio. Si hablamos del de mayor superficie de agua salada, el mismo Caspio. De mayor superficie de agua dulce, el lago Superior. Si hablamos del de mayor superficie en Europa, ¿cuál es? La Doga. En África, ¿cuál es? Victoria. El lago navegable más alto, ¿cuál es? A ver, el que se encuentra en nuestro país, Titicaca, ¿verdad? El del más bajo a nivel del mar, el Mar Muerto. El más profundo, ¿cuál es? Baikal. El lago más salado, ¿cuál es? El Mar Muerto. El artificial más grande, el Volta. El más voluminoso, el Caspio. Y así vamos a encontrar diferentes lagos que tienen diferentes características, ¿no? Diferentes denominaciones que se le han atribuido. Bien, entonces eso sería todo por ahora, muchachos, con respecto a lo que son ríos, lagos y lagunas. Esperamos vernos en una próxima clase. Recuerda que tu tarea ya se encuentra subida en la plataforma de Educay. Ahí la encuentras. Ya también te he colocado la fecha respectiva de entrega de tu tarea, de tu actividad. Recuerda que cualquier duda, inquietud que tú tengas, tenemos un horario de atención los días miércoles, en mi caso, de 10 a 12 de la mañana. Sí, te estaré atendiendo. Cualquier duda, inquietud que tengas, el correo mbenitez@colegioseltriunfo.edu.p. Ahí mediante la plataforma, ¿sí? Me ubicas. Bien, entonces eso sería todo por ahora. Cuídate. Recuerda organizarte tu tiempo, ¿sí? Para evitar en este caso de que nos estemos estresando, como muchos de ustedes andan diciendo ahí en casa. ¿Ya? Y también recuerda tomar las medidas necesarias para evitar de que se siga propagando esta pandemia, ¿no? Que nos viene afectando a todo el planeta, sobre todo. Bien, cuídate, muchachos, eso sería todo por ahora. Nos vemos.